Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Nuestro invitado es el periodista Néstor Armando Alzate. Él es un pionero del periodismo y de la investigación de misterio en Colombia por muchos años. Tiene muchísimos años investigando todos estos temas. El licenciado Néstor Armando Alzate, que es periodista, también tiene un canal de YouTube donde él trata todos estos y muchos temas más, que se llama Ilógicos, una serie de enigmas y misterios del mundo. Pero siempre es un placer conversar con él. Es muy didáctico y conoce muy bien los temas de los que habla. Bienvenido, licenciado Néstor Armando Alzate. Un placer tenerlo aquí en El Séptimo Laberinto. Hoy vamos a hablar de los Anunnakis, los creadores del mundo. Listo, vamos a ver. Créame que para mí, pues buenos días, muchas gracias por la Buenos invitación. días. Aquí estoy a disposición de ustedes, gracias por su presentación, don Eduardo, lo mismo que mi compañero Luis, ¿cierto? Así Cierto, es. Luis. Luis. Así que para usted, don Eduardo, y para Luis, muchas gracias por la invitación. No, Aquí estoy a gracias. disposición de ustedes para lo que me Sí. digan. Primero, queremos preguntarles quiénes fueron los Anunnakis. ¿En qué momento tuvimos certeza o conocimiento sobre la existencia de los Anunnakis? Y sobre todo, una pregunta importante, ¿en qué momento comenzó a visualizarse la historia de los Anunnakis distinta a lo que originalmente se creía? Porque, por supuesto, referencias en los textos sumerios, etcétera, como deidades, dioses de una mitología, pero en un momento determinado esta concepción del papel de los Anunnakis en la historia de la humanidad comenzó a cambiar y a darnos algunos indicios de una historia mucho más compleja de lo que en apariencia se veía. ¿Quiénes fueron los Anunnakis y por qué hablamos de que de alguna manera fueron los creadores del mundo? Bueno, los Anunnakis, yo creo que alrededor de los Anunnakis se han escrito demasiadas cosas y mucho de ello se ha convertido en folclore y en leyenda y tal vez atizado por la imaginación popular, la febrilidad de encontrar respuestas. Entonces, se ha creado como un halo de misterio alrededor de ellos. En la civilización sumeria eh, era una civilización del neolítico y de pronto de la noche a la mañana una explosión impresionante en cuanto a desarrollo tecnológico. De hecho, pues los sumerios fueron los primeros en hablar de la escritura, del comercio, de un montón de cosas y la gente se preguntaba de dónde surgió todo esto. Yo, más allá de decir cuál es el origen o cuál no es el origen, porque es que tendríamos que mirarlo de distintas culturas, tienen distintos nombres, pero el de los Anunnaki se hizo particularmente atractivo porque se supone que de ahí se derivan aquellos que llaman los reptilianos, que los reptilianos se supone que son personas que están incrustadas en nuestra sociedad, que la reina Isabel, bueno, Mm. que me parece que esto es más folclore y más mito que otra cosa. Pero es un venero, es un filón para explotar y gente que yo respeto mucho, pero que no comparto con ellos son, yo diría que hasta cierto punto también simple y llanamente encuentran que esto puede producirles muy buenos usuarios, muy buenos likes, todo ese tipo de cosas. Y por lo tanto van rodeando de fantasía todo esto. Los Anunnakis, en principio se supone que Oanes era un ser que provenía del mar y su misma contextura era obviamente de mitad hacia arriba hombre, de mitad hacia abajo aparentemente pez. No obstante, bueno, que además tenía un casco y de ese casco había como una especie de manguera que lo conectaba con un equipo atrás, evidentemente un buzo que llegaba a las profundidades del mar. Se asume que pudieron haber llegado del espacio exterior, enquistarse en el mar y desde allí salir, probablemente porque tal vez la atmósfera tan pesada con el oxígeno
y la noción de gravedad hacía que ellos pudieran sentir esa opresión y por lo tanto, en el caso de Oanes, él todos los días salía del mar, venía, impartía instrucciones y volvía al mar al atardecer. De ahí se supone que aparecen los Anunnakis como los hijos, que es una especie de hibridación entre esos hijos de los dioses venidos al mundo que se aparearon con las mujeres y que perfectamente esa versión de los Anunnakis la encontramos en el Génesis, cuando se habla de los hijos de Dios que se aparearon con las hijas de los hombres. Y de ahí surgió una estirpe de gigantes, gigantes que por lo demás tenían un carácter malévolo y que, aunque fueron enviados, como lo dice el libro de Enoch es muy claro en eso, enviaron 200, él era el que los comandaba, y que ellos llegaron aquí y venían supuestamente con la instrucción de aquellos dioses siderales, venían con la instrucción de, de socializar a esas comunidades tan primitivas, darles rudimentos de agricultura, de organización social, de medicina, aún de maquillaje, lo dice el libro de Enoch. Y entonces se supone que ellos venían, era en ese plan, pero encontraron que las hijas de los hombres eran tan hermosas. El carácter de dioses, o digámoslo de seres superiores, quedaron seducidos por ellas. Y de cierta forma también el pensamiento judeocristiano dice que en ese momento eh, fue que ocurrió aquella confrontación entre la deidad, entre Dios el Altísimo y sus huestes que le desobedecieron y perdieron ese carácter de ángeles y es lo que llamaríamos la rebelión de los ángeles caídos, que lo grafica muy bien en su libro Rebelión de Lucifer, lo grafica J. J. Benítez, pero que naturalmente proviene del libro de Urantia. Esto va unido a una cosa como la otra. Entonces, se supone que al ellos aparearse con las mujeres perdieron ese carácter de inmortales y se quedaron revestidos de todas las pasiones humanas, y entre ellas la ambición, la codicia, todo este tipo de cosas que nos ha caracterizado como seres humanos. Y terminaron convirtiéndose en una plaga que no solamente empezó a devastar el planeta, sino que al mismo tiempo los recursos acabaron con todos los semovientes, acabaron con todo lo que pudiera aportar vida como nutrientes. En un momento inclusive se dice que esa fue una de las causas por las cuales vino el diluvio universal. Y ahí sale como esa figura de los Anunnaki, que en la Biblia los conocemos como los Nefilín, hijos de los dioses o hijos de los dioses. Si uno se remite a muchas culturas, va a encontrar exactamente las mismas figuras, con diversos nombres, pero regularmente con el mismo sentido primigenio, es decir, de socialización, de llegar a socializar a estas tribus primitivas. Y aquí es donde uno dice que probablemente yo soy del parecer, no sé si yo estoy equivocado o no lo estoy, pero yo soy del parecer, más allá de que esto sea una confrontación de unas inteligencias superiores muy poderosas con una altísima tecnología y que entre ellos haya una confrontación que podrían explicar eh, en distintas mitologías, la hindú con los vimanas, las guerras entre Arjuna bueno, no recuerdo el otro que representaba pues el mal, que después quedó eh, establecido como el a la diosa Kali, un montón de cosas que uno dice, bueno, aquí hubo una confrontación entre dos inteligencias superiores. ¿Cuál era la buena, cuál era la mala? Porque es que siempre estamos hablando de esa dualidad entre bien y mal, pero ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Sí. Entonces nos traen a nosotros, nos vienen a nosotros, y aquellos que vienen a civilizarnos se convierten en esa fuerza rebelde que a la hora de la verdad lo que siembra es la maldad. Se supone que los Anunnaki habían venido aquí con la misión de colonizar este planeta en función de obtener mano de obra gratuita, de esclavizarnos. Y por esos avatares de la historia, pues llega un momento en que aparece el diluvio, decisión del Altísimo que dice, no, esto hay que depurarlo, y acaba con todo lo que hay para barajar y echar de nuevo, como decimos en Colombia. Y entonces ahí desaparecen estos nefilín. No obstante, se asume que queda un reducto aquí en la Tierra que representarían esos ángeles del mal, que de acuerdo con lo que dicen los libros de la Biblia, lo dice Daniel, que es un libro de revelación, lo dice Apocalipsis, ellos simplemente tendrán un reinado de X cantidad de tiempo, después vendrá Jesús, o la parucía que llaman. Entonces, para depurar todo esto,
Sin embargo, esos seres o ese reducto quedan aquí, enquistan en la sociedad y comienzan a influir en todo lo que acontece en el devenir de la humanidad. Y por eso se hablaría de que están enquistados en distintos estratos y que continúan manipulando y manejando, y que se asimilarían un poco a esa, a esa élite cuyo nombre pues no se puede decir aquí porque entonces no sancionan, pero que sería una élite que ha manejado el mundo y que lo seguirá manejando. Yo no creo tanto en los Anunnakis como esos seres reptilianos, pues que yo recuerdo una serie, no sé, de los años 80, yo creo que usted la recuerda, Y ve ve la invasión victoria, extraterrestre, ¿no? exacto, ve la victoria final, entonces que son reptiles que adoptan una corporeidad humana, pero se alimentan de ratas. Yo creo que esa serie se alimentó justamente de Anunnakis. Yo no creo que sean exactamente esos seres con carácter reptil, sino que yo siempre me remito, y por eso decía hace unos minutos, soy del parecer, puede que esté equivocado o no. No tiene nada que ver lo físico, una morfología específica de unos cuerpos tales. No, yo lo que creo es que esto es una guerra entre el bien y el mal. Entendido el bien como el deseo de mejorar al ser humano como ser, como ente espiritual, antes que como ser físico. Y la maldad como esa fuerza que pretende degradar al ser humano, la parte espiritual. Pero en más, yo no creo en los tales Anunnakis que estén enquistados aquí. Ahora, de acuerdo con lo que acaba de decir Gary Nolan, ustedes lo leyeron, Sí. o David Grosh, que acaban de decir, en efecto, extraterrestres. Y a decir de Nolan, un patólogo genetista más reputado, candidato a premio Nobel, que dice que no solamente cree en la presencia de extraterrestres, sino que está 100% seguro. Y dice que están actuando entre nosotros. Ese ha sido un pensamiento que siempre ha estado presente, Sí. pero que es como ese tipo de verdades que a fuerza de ese tipo de mentiras que a fuerza de repetidas se convierten en verdad. Por lo tanto, a mí me parece que lo de los Illuminati, si bien es cierto, respeto profundamente quienes creen a pie juntillas en ellos, yo creo que no. Yo creo que hay unas fuerzas que se debaten y ha sido la eterna lucha del bien y el mal, porque este es, este es dual en todos los sentidos. Hay una pregunta que tiene que ver incluso con el título de esta conversación, que es ¿por qué los creadores del mundo? ¿Por qué? Eh, Eh, por- eh, yo empapándome el tema, leyendo un montón de cosas, la primera observación y que se la hice a Eduardo esta mañana, la primera parte de las lecturas que hice, pareciera que de alguna forma me tumbara una cantidad de teorías que se venían manejando en la historia, incluso hasta con la aparición de Jesucristo, el catolicismo, todas esas cosas. Mire, yo no sé si ustedes conocen este libro, Y Zacarías Sitchin. ¿sí? El duodécimo planeta, que es Mm. casi que como la Biblia de todo este cuento. Eh, a decir de Luis, ¿por qué los creadores del mundo? No se habla de, recordemos, recordemos aquella alegoría, porque ya se entiende es como una alegoría, como un simbolismo, la creación del hombre a partir de Adán y Eva, que es un pensamiento muy judeocristiano, eh, que sabemos que eso físicamente no fue así, sino que cuando hablamos de los tiempos, no podríamos medir el tiempo en aquella época como lo medimos en este momento, sino más bien que yo creo que cuando habla de los días de la creación, se remite específicamente a periodos, periodos geológicos, el, eh, el devónico, cuaternario, bueno, todas estas cosas que ya suficientemente conocemos. O sea que el, 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 el concepto de día también es evidentemente alegórico para mí. Pero cuando se habla de que serían ellos los creadores del mundo, yo no lo entiendo como que fueran los forjadores físicos, ni de la estirpe humana, ni del planeta, sino más bien cuando hablan de los creadores del mundo, es la concepción del hombre como ser pensante, como
comunidad gregaria que se necesita para poder sobrevivir y que para poder sobrevivir tienen que haber unos elementos comunes que serían los fundamentos de cualquier sociedad. La hermandad, el altruismo, el cooperativismo, todo este tipo de cosas. Luis, yo creo, que cuando se hablan de los creadores del mundo, más bien lo hablan desde esa perspectiva, no desde la perspectiva creadora físicamente, no más bien civilizadora, es lo que pienso. No sé si pues haya otros conceptos diferentes al mío que me parecen supremamente válidos, pero yo siempre asumo que cuando se habla de ese concepto de creadores del mundo, se remiten a creadores como sociedad humana, no como conglomerado biológico y animal. Don Néstor, tengo dos preguntas relacionadas con este tema. Bueno, la primera es que parte de esta leyenda sumeria de la existencia de los Anunnaki y el papel civilizador, entre comillas, si podemos decirlo, en lo que fueron el forjamiento de la humanidad, parte de la existencia de un planeta en nuestro sistema solar, el planeta que lo llamaban Nibiru por los sumerios, que tenía una órbita elíptica Décimo. exactamente similar a la de un cometa que tardaba 3.600 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Y claro, la ciencia que de alguna manera es un farito de luz, porque si no existiera ciencia estaríamos más dispersos, pero también la ciencia es eso, un farito de luz dentro de lo que puede iluminar en una oscuridad que es muy grande. Se han encontrado, por supuesto, evidencias que indican que muy posiblemente una de las explicaciones del cinturón de asteroides alrededor de Marte y Júpiter pudiera haber resultado de la destrucción, si no un planeta, aunque sea un astro relativamente grande, ¿no? Es decir, que le da cierto fundamento a esta leyenda, si podemos decirlo. Pero la pregunta en concreto va hacia los textos bíblicos, porque parte de lo que se relata en todas estas leyendas sumerias se repite de alguna manera en los textos bíblicos. Y eso de alguna manera revuelve un poco lo que pudieran ser las creencias en algunas religiones específicas, donde ya estas historias se han relatado en el pasado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y mi segunda pregunta, que aprovecho de hacerla en este momento, ¿Zacarías Sitchin nos aclaró un poco más esta historia o nos confundió mucho más de lo que ya estábamos? Él, además de que escribió sobre este tema 15 libros, ¿no? Aproximadamente 15, 20 libros. Bueno, en principio, mm, lo de Nibiru es algo que se ha ventilado desde hacía mucho tiempo. Y evidentemente el sitio donde está el cinturón de asteroides da la impresión de que es una órbita elíptica. Por lo tanto, probablemente hay teorías según las cuales un desastre cósmico, un meteorito, un cuerpo enorme se estrelló contra Nibiru y que pudo haberlo destruido. Y que justamente los habitantes de allá eh, preveían como nos está ocurriendo a nosotros en este momento, porque ojo, todas estas cosas tienen que ver con que todo es cíclico. No hay nada fuera de un ciclo. Todo en el universo obedece a un ciclo y es ineluctable. No tiene vuelta de hoja. Entonces, yo digo que nos está ocurriendo es porque desde hace 15, 20 años, pero con mayor énfasis en los últimos 10, con el auge de las redes sociales, hemos oído que una de las grandes preocupaciones de las comunidades científicas es la posibilidad de que un asteroide, cualquier meteorito, estrelle contra la Tierra, porque vienen en camino hacia la Tierra, en trayectoria de colisión, y por eso se está hablando de Apophis, si no estoy mal, para el 2027 y otros tantos. ¿Qué tanto es que aquellos habitantes de Nibiru pudieron percibir con antelación que eso iba a ocurrir y trataron de buscar un planeta alterno como ya empezamos nosotros a buscarlo también, a ver cómo vamos a, a, a terrificar a Marte, es decir, a convertirlo en un planeta habitable, entendiendo que en tiempos inmemoriales, millones de años, se supone que Marte albergó la vida. ¿Hasta qué punto ellos vinieron simple y llanamente aquí de escapar y de salvar su especie? Lo de Nibiru. Ahí creo que
creo que tiene un cierto sentido partiendo del principio de que en efecto el cinturón de asteroides entre Marte y la Tierra al parecer obedece a una órbita que supuestamente estuvo trasegada justamente por un cuerpo celeste, llámese Nibiru o llámese otro. Pero ante la falta de evidencias, lo único que nosotros podemos pensar y decir es que si esa civilización superior que llegó aquí al planeta Tierra casi que podría venir en una especie de arca que pudo haberse demorado miles de años a llegar de su lugar de origen al planeta Tierra. Y que yo creo que, por ejemplo, en el libro de Urantia uno puede encontrar algunos elementos que podrían indicar que se va en esa dirección. Pero aquí aparece también otra cuestión, don Eduardo y Luis, y don Luis, y es que desde hace mucho tiempo también se habla de la posibilidad, científicamente todavía no se ha demostrado, no ha podido ser visto, pero la, los movimientos anómalos que se dan, por ejemplo, en el sistema solar en algunas oportunidades, indican que una fuerza de gravedad muy poderosa está incidiendo en esos movimientos. Se remiten a un segundo sol y hablarían de que nuestro sistema es un sistema binario y que habría una estrella que se llama Némesis y que Némesis con el sol giran la una en torno a la otra, pero no podemos saber nada porque el, 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 el tiempo de traslado, pues, o la vuelta completa tarda 26 millones de años. Que sepamos, es muy complicado que alguien pueda decir que va a observar un cuerpo que se demora 26 años, 26 millones de años para llegar. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, lo de Nibiru como lo de Némesis, si bien es cierto, tienen un viso, un matiz de verosimilitud, que es del que se pegan los que defienden las teorías, estas teorías, sea no más que eso, que sea una lejanísima posibilidad. Pero resulta que la mente febril del ser humano, que es quizá lo más hermoso que tiene, la curiosidad, siga alimentando ese tipo de mitos para... Y que, remitiéndonos al concepto de los griegos de Deux ex machina, no podían resolver un problema, simplemente hacían bajar unos artilugios, hacían bajar un dios y el dios solucionaba el problema. ¿A qué punto también nosotros estamos acudiendo psicológicamente ante nuestra desvalidez como especie, que apenas ahora venimos a entenderla, estemos acudiendo a un Deus ex machina? En fin, yo creo que este es un terreno supremamente resbaladizo en el que el alimento principal o el combustible principal tiene que ser la especulación. No puede ser de otra manera. Pero no es nada extraño que en efecto Nibiru haya existido y que haya albergado pues una inteligencia superior, entendiendo que si fuera así, está ubicado en un sitio que los científicos llaman la zona habitable de las estrellas. Exactamente. Suficientemente lejos para no quemarse, pero lo suficientemente cerca para no helarse. Perdón, lo suficientemente cerca para que albergue la vida, pero lo suficientemente lejos para no quemarse. Claro, claro. Probablemente en Nibiru podría ser eso. Y de hecho, regularmente cuando se habla en todas las mitologías, en todas las culturas, que vienen unos seres del espacio exterior, de acuerdo con lo que dice Carl Sagan, dice que la probabilidad de que nosotros podamos tener contacto con una civilización superior es proporcional a la distancia de la que provenga, por ejemplo, una embajada de esas civilizaciones. Y él dice, para empezar, no menos de 1000, 2000 años, desde que salieron hasta que llegan. Entonces, por eso yo hablaba de ese concepto también de arca. Gente que simplemente, como hemos visto en películas de ficción, que simplemente los embarcan, los meten en un sarcófago, por decirlo de alguna manera, los dejan en estado de hibernación o de criogenización para despertarlos miles de años después cuando llegan a otra estrella. Realmente es lo que pudo ocurrir. Ahora, la otra inquietud mía es,
cuando hablamos de Anunnakis y reptilianos, también, no sé, puede ser una teoría muy peregrina. Yo no la he oído, no la he leído todavía. No significa que yo sea un genio, pues, que me la haya inventado, sino que por deducción. ¿Hasta qué punto, si estamos pensando que, por ejemplo, la raza humana para llegar a otro sitio de la galaxia, tendríamos que acudir a la tecnología cyborg? Es decir, que sea un cerebro conectado a una computadora con nutrientes permanentes que le irriguen oxígeno a ese cerebro. Sería de la única manera que la estirpe humana pudiera llegar y sobrevivir miles de años para llegar a otra parte, porque no está cuidando un cuerpo, está irrigando un cerebro que va conectado a una computadora, una especie de IA, inteligencia artificial, que podría llevarnos a otros confines del universo. Eh, y en ese orden de ideas, entonces yo pensaría, ¿hasta qué punto todas las presencias que bien vemos de ovnis, que si ustedes se remiten a esas figuras que se han encontrado, el saltarín inglés y otros tantos, tienen como un carácter metálico, una voz átona, es decir, metálica? ¿Hasta qué punto son simple y llanamente eh, robots? Es decir, que no nos han enviado, no nos han enviado individuos morfológicamente de tejido viviente, puede ser vivo, seres vivos, sino hasta qué punto lo que nos han enviado son simplemente a partir de la tecnología que tienen, cyborgs o robots que pueden sobrevivir miles y miles de años. ¿Y qué tanto si los Anunnakis cuando llegan ya a una inteligencia artificial superior, hizo que ellos vinieran con esa programación para hacer lo que debían hacer? Pero en la medida en que la inteligencia artificial se va perfeccionando, que se autorreplica y es capaz de decidir qué es lo que tememos y lo que dice Elon Musk, y lo que dicen los otros, y lo que dice, bueno, todos estos magnates, que la inteligencia artificial nos va a esclavizar. Tanto es simplemente que esto sea así. Ya está la inteligencia artificial igual a aquella, que aquellos de inteligencia artificial cuando llegaron, al final de cuentas, después de ser capaces de autorreplicarse y de tener la capacidad de abstracción, diríamos, el poder de decidir, quizás perdieron esa condición por adoptar aquellos sentimientos humanos que los llevó a enamorarse de las mujeres y perdieron esa condición para convertirse en humanos. Desde Lima, Perú, el licenciado Edgar Rivas nos dice, ¿cómo se sabe que nosotros, los seres humanos, somos una mezcla de ADN? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Me pregunto, bueno, primero tratando de responder esta pregunta que nos hacía uno de los oyentes sobre la mezcla de los códigos genéticos, pero también quiero volver a la pregunta del otro segmento sobre Zecharia Sitchin. Yo tuve la oportunidad de leer El 12º Planeta, lo tengo acá y compré otros de sus libros, que son muchísimos, son más de 14 libros. Y grupos de personas que dicen que él lo que ha hecho es, bueno, aclarar un poco toda esta historia de los Anunnaki. Y otros que dicen que después de sus primeros libros, los otros que sacó lo que hizo fue lucubrar y confundir mucho más de lo que ha debido, ¿no? No sé si usted tiene el conocimiento de todos los libros para comentarnos si él nos aportó o nos confundió más en este tema. Y quiero que haga una breve mención para el público también sobre la relación que hay entre todo esto que estamos hablando y el libro de Urantia. Yo soy un admirador profundo. Creo que uno de los investigadores más prolífico y aparte de más prolífico, más serio, más bien fundamentado. Y que su producción literaria es vastísima. Y a mí siempre me ha sorprendido J.J. Benítez. Yo lo admiro profundamente. Y tengo una buena cantidad de libros de él. Sin embargo, cuando yo empecé a leer Caballo de Troya, yo llegué hasta el quinto. Llegué hasta el quinto, me han dicho que los otros son interesantísimos. Bueno, lo que pasa es que traía como ejemplo lo de J.J. Benítez, porque yo creo que después de contar lo sustancial, lo que realmente interesa y vale la pena, llega un momento en que se pretende alargar ese filón y sacarle más y más y más y más. Es lo que yo logro percibir. Yo creo que con el 12º planeta sí sería suficiente.
Ya lo demás es como tratar de cuando hay una serie de televisión que es muy buena. Y entonces llega un momento en que cumple su ciclo natural, pero en vista de la audiencia, en vista de la cantidad de televidentes y lo rentable que puede ser, de verdad. Yo pienso que se cae en ese, no soy quien para decirlo, pues, pero es desde mi humilde perspectiva que yo digo que empieza a alargarse, alargarse, alargarse. Se termina cayendo en un terreno demasiado, diríamoslo, un, Especulativo. sí, sí, un terreno que pues ya por, uno empieza a leerle, no, pues es que ya me lo dijiste, es que esto, o quiere estar buscando como esta otra quinta pata al gato, pues, entonces yo pienso que lo de Sitchin eh, en este el duodécimo planeta es el resumen perfecto de todo. De ahí en adelante no lo he leído. No, te digo, no lo he leído, no he leído los otros libros de él, pero también como por salud mental me curo más bien y me quedo con esto. Me quedo con esto. Y como le decía, lo mismo que me sucede con JJ Benítez, a quien admiro profundamente, pero prefiero dejarlo ahí. Ahora, ¿qué relación tiene con Urán? Es que ese libro para mí, y ya pues es una percepción muy, muy particular, muy mía, que no pretende inducir a nadie que crea o no crea. Cada quien es dueño de creer aquello que lo convence. Yo pienso que lo de Urantia tiene muchísimo sentido y creo que es quizás el libro, eh, por lo menos el contenido, cuando uno lee el contenido, empieza a adquirirle, a encontrarle sentido a todo el engranaje cósmico. Yo creo que puede ser por ahí. Ahora que la forma de contarlo llega un momento en que se vuelva demasiado denso y oscuro, sobre todo la primera parte, pero a mí me atrapó sin lugar a dudas es todo aquello que tiene que ver ya con el planeta Tierra, con las religiones y cómo se llega a Jesús de Nazaret, a Micael de Nevadón, cómo se llega ahí. Y cuando empieza a plantear el pensamiento humano, concepciones filosóficas, religiosas y demás, yo digo, tiene que ser por acá. Yo creo que también el libro Durantia ha jugado, por ejemplo, en la producción de JJ Benítez, es evidente la influencia. De hecho, buena parte de Caballo de Troya, pienso yo, fue inspirado justamente en el libro de Durantia. Pienso que la forma como él noveliza me parece perfecta, pero creo que el insumo, la materia prima, salió de Durantia. Lo mismo que la rebelión de Lucifer. Ahora, antes del libro Durante estábamos hablando de Nefilín, de los hijos de los dioses que se aparearon con las hijas de los hombres. El licenciado en Lima estaba preguntando cuál es el momento de esa hibridación. Yo creo que uno de los momentos más críticos de la teoría de Darwin, y acuérdate que hay una caricatura icónica donde lo ponen con cuerpo de simio y su cabeza con su luenga barba. Y dicen, bueno, ¿y entonces cómo pasó de acá a acá? Yo creo que esos son más allá de una manipulación genética, o bueno, hay una manipulación genética, pero una manipulación genética que se hace mediante el sistema de mutación, es decir, se deja que, pero se deja que ese organismo vaya por sí mismo adquiriendo las características que de ella se espera. No creo que sea una inyección y entonces hoy es larva y mañana es mariposa. No, no, yo no creo en eso, sino que es un proceso evolutivo. Yo creo que eso fue lo que ocurrió con los seres humanos. ¿Qué punto? Y tendríamos que volver a los nefilín y a los, digamos, los anunnakis, pues, para que los asimilemos a ellos, que al darse el diluvio universal queda destruido. De hecho, mire que es muy distinto aún la expectativa de vida de los patriarcas antediluvianos, Enoc, Matusalén, el mismo Noé, eh, su abuelo Enoc, porque eran Enoc, padre de Lamec padre de Noé, y cuando hablamos de Matusalén, que vivió 969 años. Entonces, miren que yo dividiría la historia antes del diluvio y después del diluvio. Entendido el diluvio no como el diluvio parroquial, que entre otras cosas, recuerdo que ahorita al principio me preguntabas por qué el pensamiento o por qué
entre los judíos se habla exactamente lo mismo que de los sumerios, Exacto. pero es por una razón muy elemental. Ellos fueron llevados al exilio, a Babilonia. Eso fue eh, como en el 1200 antes de Cristo. Ya había muerto Moisés, ya estaban establecidos como pueblo, y resulta que fueron llevados allá y encontraron una enorme influencia de esa civilización sumeria que les cambió prácticamente todas las concepciones. Sabemos, por ejemplo, que el concepto de Sabbat nace de allá, que era una fiesta que se hacía cada 8 días, porque basados en las fases de la luna, entendían que cada fase estaba compuesta de 7.53 días. Entonces, luna nueva, luna creciente 7.53, luna llena 7.53, menguante 7.53. Como evidentemente para ellos, ahí se veía la mano de los dioses, entonces necesariamente tenían que rendirle culto a esos dioses. Por eso se inventaron una festividad que se llamaba el Sabbat. Ese concepto lo tomaron los judíos. De ahí viene el concepto de semana, la noción de semana como unidad de tiempo, cronológica. Entonces, el pensamiento del Sabbat. El diluvio, el mito del diluvio, evidentemente lo tomaron de ahí. La historia de Unapishtim, aquel Noé de los sumerios, que está en la epopeya de Gilgamesh. Y mire que exactamente lo que describe la epopeya de Gilgamesh, la odisea de Unapishtim en el diluvio, es exactamente lo mismo que nos narra el Antiguo Testamento con Noé. Y si uno empieza a atar cabos, encuentra que muy buena parte del sustrato cultural, ideológico y religioso que tiene el pueblo judío fue tomado de allá en el exilio. Y que obviamente, mire, el concepto nada más de Pascua, que nosotros los cristianos también lo tomamos. Y es que se supone que el éxodo del pueblo judío comenzó una vez pasado el equinoccio de primavera, 21 de marzo. Y entonces en ese periplo ellos en el desierto, por lo menos en la primera parte, la luna llena que supuestamente Dios les puso ahí, les ayudó a caminar de noche. Y por eso desde entonces se instituyó la Pascua judía en la primera luna llena después del equinoccio de primavera, el 21 de marzo y el 25 de abril. Ese mismo concepto lo tomaron los cristianos, lo adaptaron y por eso la Semana Santa nuestra también necesariamente tiene que ir con luna llena. Claro. Es decir, lo que quiero decir con esto es que se va traspolando, todos esos pensamientos se van adaptando culturalmente a cada sociedad de acuerdo con las necesidades que tiene esa sociedad. Por lo tanto, mucho de lo que encontramos en el Antiguo Testamento necesariamente tiene origen sumerio. ¿Hasta qué punto esta influencia también tiene que ver con ese concepto de Nefilim, de los Anunnaki y demás? Le iba a preguntar, licenciado, sobre la vinculación, sobre todo esto de lo que estamos hablando con los egipcios. También, todos estos temas, por ejemplo, en el caso de los sumerios, de invención de la astronomía, aritmética, álgebra, matemáticas, jeroglíficos, etcétera, de alguna manera parte de este conocimiento se compartía con los egipcios también. Pero podemos encontrar diferencias muy marcadas más allá de las vestiduras de los personajes entre esta mitología sumeria y la mitología egipcia. Por supuesto que hay diferencias, pero más allá de los ropajes, de lo aparente, hay diferencias sustanciales, estructurales, de fondo, o se nota algún tipo de influencia entre estas culturas para después fue el legado al occidente, al mundo occidental. Sí, Eduardo y licenciado, perdóname, yo quisiera también hacerle una pregunta. Con las lecturas y con lo que usted nos ha estado diciendo, me siento como que si estuviéramos viendo que, un presente y un futuro, pero que no viene del futuro, sino que viene del pasado. Claro, claro. Es que a la pregunta de don Eduardo y a la pregunta suya, don Luis, lo que sucede, vuelvo a mi cuento de lo cíclico. Todo, absolutamente, y eso es una de las leyes eternas.
ciclos. Y resulta que cuando hablamos de esto, mientras estaba diciéndome don Eduardo, y ahora lo que ha notado don Luis, es que, miren ustedes, se supone que la civilización sumeria empieza a florecer a partir de un ser llamado Oannes, que emerge del mar, vienen los Nefilín o vienen los Anunnaki, pero resulta que eso se repite en todas las culturas, los incas, los mayas, los egipcios. Pero mientras ustedes estaban hablando, y tal vez rememorando lo que decía hace algunos minutos de aquellas civilizaciones venidas del espacio exterior, que bien pudieron ser más allá de seres de tejido vivo, digámoslo, humanos, o criaturas vivas, que en vez de eso que fueran, digámoslo, robots. Entonces, tendría que volver o reevaluar un poquito eso mismo que dije, porque hasta qué punto no vinieron del espacio exterior. Porque todo apunta, la civilización egipcia, por ejemplo, nació a partir de un remanente de la Atlántida. Atlantes. Los atlantes, una civilización superior de una tecnología impresionante, que por mucho que se especule indicando que es más fábula que otra cosa, siento que por lo menos, si no se llamase Atlántida, Lemuria, Gondwana, Mu, el nombre que quieran ponerle, sí hubo una civilización primigenia. Civilización que por lo demás dejó sus trazas, una sandalia que tiene 500 millones de años, que está incrustada en un trozo de ámbar fosilizado y se ve la sandalia. Es decir, que aquí, vuelvo a lo del ciclo, hubo civilizaciones cíclicamente que se destruyeron tal vez por las mismas pulsiones animales que nos mueven a nosotros. Es decir, lo que tiene que ver con la codicia, la envidia, el egoísmo, la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, que nos ha llevado a destruirnos entre nosotros. Lo de la Atlántida parece que fue una destrucción atómica, y volvemos a Mohenjo-Daro y los vimanas del hinduismo. Es decir, todo esto, ¿hasta qué punto en vez de que vinieran a visitarnos del espacio exterior, realmente eran remanentes que ante la inminencia, por ejemplo, de una deflagración atómica, simplemente salieran unos grupos de supervivientes y se repartieran por el planeta para tratar de rescatar la humanidad? ¿Hasta qué punto puede ser eso? Y que los nefilín no sería otra cosa que atlantes que llegaron también en un momento dado, y aunque venían de un estadio de conocimiento y tecnología superior, cuando llegan aquí se encuentran a estas nativas, por decirlo de alguna manera, se enamoran de ellas y se olvidan de todo el conocimiento. Aquí vuelvo con mi cuento de que todo esto es un terreno supremamente resbaladizo porque es especulación. No puede ser de otra manera. No hay ningún fundamento específico, fehaciente y creíble que nos indique que cualquier cosa que hablemos sobre esto no vaya más allá de una especulación. Entonces, Otra pregunta que ¿hasta le qué tengo. punto? Perdón, termino aquí, don Luis, Cómo no. rápidamente. ¿Hasta qué punto los atlantes fueron los que crearon la civilización egipcia y podría explicar los monumentos impresionantes que hicieron? ¿Qué punto un remanente de esos pudo llegar también a Sumeria y hacer aquello que ya conocemos suficientemente? ¿Y cómo surge toda esta historia de los Anunnaki? ¿Qué pena? Luis. Y, disculpe que lo haya interrumpido, pero es que se me vino a la cabeza lo siguiente. ¿Qué explicación entonces le daríamos a la serpiente emplumada? Regularmente esto tiene que ver más allá inmediatamente cuando uno le dicen serpiente emplumada, inmediatamente lo asociaría con Anunnakis, porque cuando uno le dicen reptilianos, inmediatamente pues se remitiría a estos animales de sangre fría, pues, por decirlo de alguna manera. Pero yo siempre he visto, y observe usted que en todas las sociedades, en alusión
algún tipo de serpiente. Y tanto la de Quetzalcóatl, Mm, Kukulcán, los dragones chinos ujú, y otras sociedades. Yo lo entiendo más como que son artilugios voladores que tienen distintas formas, pero que al final de cuentas, regularmente atabacados, alargados, podrían asociarse con dragones voladores. Yo lo pienso desde esa perspectiva. Ahora, ¿hasta qué punto está aludiendo también a aquella parte primitiva del cerebro que dieron llamarla hace mucho tiempo, el cerebro reptiliano, que tiene que ver con la noción de las funciones básicas de supervivencia, territorio, apareamiento, comida, y que obviamente que son esas pulsiones el motor que impulsa al ser humano a, a la agresividad, a la violencia, porque es una cuestión de supervivencia. Yo Sí, muy, entiendo, sí, muy Luis, bien tratado en el libro Los Dragones del Edén de Carl de, Sagan. de Carl Sagan, exactamente. Entonces yo lo veo más desde esa perspectiva, como artilugios voladores, a, a falta de, un, de una posibilidad de describirlos mejor. Cada sociedad eh, asocia aquello que ve con su entorno, con lo que conoce. Cuando fueron a, a evangelizar a los inuit, les dijeron que Jesús había nacido en un pesebre entre un burro, entre una burra y una mula, entre una mula y un buey. Ellos decían que es mula, que es buey. Ellos conocen renos y antas. Entonces, ¿cómo le van a decir a una sociedad que mula y buey, eso qué es? Entonces, cada sociedad describe lo que ve de acuerdo con su paisaje, de acuerdo con su sustrato cultural y no puede ser de otra manera. Entonces, para mí, ese es el concepto de esas serpientes voladoras. Yo creo que tiene que ver con... ¿Por qué? Porque es que lo uno no riñe con lo otro. Ahorita cuando decía que a lo mejor no venían del espacio exterior, sino de Atlántida, pero los atlantes de dónde llegaron. Es decir, siempre hubo Sí. una presencia del espacio exterior, llámese como se mm, llámese, mm. quiérase lo que se quiera, Así es. y los pueblos no se equivocan. Si estamos hablando siempre de que todos los dioses descienden del cielo, tiene que ser. Don Néstor, lamentablemente llegamos al final del programa. Siempre el tiempo nos pone un límite al apasionamiento que le da a uno hablar de todos estos temas, pero muy agradecido de haber estado con usted en el programa del día de hoy. Pero bueno, de nuevo, Excelente. muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, a Luis, a Mayerlin en los controles y a todo el público del Séptimo Laberinto. Sí, Don fue, Néstor. fue un honor, don Néstor, tenerlo de nuevo con nosotros. Excelente, excelente exposición. Y déjeme decirle que me quedaron mucha tinta en el tintero. Es que a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a usted, don Eduardo, a usted, don Luis, a Mayerlin, a todos, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y es un honor que ustedes me inviten. Un programa de estas características, de este calado, para mí es un privilegio y es un honor. Y en la medida de lo posible pueden contar conmigo. Saben que Muchas sí. gracias, licenciado.